El día de hoy no vamos a hablar del Perú, sino de otro país, de una isla en el Caribe muy famosa por sus playas, por su música, por su ballet y también por su revolución. Sí, nos referimos a Cuba. Podríamos hacer un montón de programas hablando de la historia de Cuba en estas distintas ramas, pero nos vamos a centrar en su historia política, desde su independencia hasta la actualidad. Para ello, vamos a revisar figuras como José Martí, como Fidel Castro, evidentemente, como Ernesto Che Guevara, que si bien no fue cubano de nacimiento, es parte fundamental de su historia. Es posible que la Revolución Cubana sea el episodio que más conocemos, ¿no es cierto? El que más nos suena, pero para comprenderla tenemos que ir un poco hacia atrás, al pasado, como siempre, a sus antecedentes, para luego revisar todo lo que desencadenó. Ese es el propósito del programa de hoy, aproximarnos a esa larga historia para intentar entender la Cuba de hoy. Comenzamos entonces. Yo soy Norma Martínez y esta vez no digo que esto sucedió en el Perú, sino que esto sucedió en el mundo. Cuba es un estado insular, es decir, una isla que pertenece al continente americano. En 1492, Cristóbal Colón llegó a esa tierra y desde ese momento pasó a formar parte del Imperio Español. Su ubicación estratégica la convirtió en un blanco constante de ataques por parte de corsarios ingleses. Por otro lado, la industria azucarera, por la que Cuba es tan reconocida, comenzó a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XVI, impulsada por esclavos llegados de África, quienes reemplazaron a una diezmada población nativa. Ya en el siglo XVII, Cuba llegó a convertirse en un importante productor de tabaco a nivel mundial. Cuba se vuelve importante como productor mundial de azúcar, que será su rol en el mercado mundial prácticamente hasta el día de hoy. La relevancia del azúcar en la economía de la isla permite comprender un aspecto fundamental en la élite cubana de inicios del siglo XIX, su deseo de mantener el sistema esclavista que sustentaba el desarrollo de esta industria, incluso a costa de su independencia. Y Cuba se va a convertir desde el principio del 19 en el gran productor de azúcar mundial, que le va a durar pues muchas décadas, ¿no? esa situación. Ahí comienza, creo, un aspecto fundamental para entender la razón por la que Cuba y Puerto Rico y las islas del Caribe más importantes terminaron demorando su proceso de independencia, ¿no? Creo que la corona española les brinda más atención, privilegios y además la esclavitud. Por lo tanto, Cuba quedó al margen de los vientos independentistas que recorrieron el continente americano durante las 3 primeras décadas del siglo XIX. Nos referimos a las guerras que sellaron la independencia de muchas antiguas colonias hispanas en América, incluyendo, por supuesto, el Perú. Los vientos de independencia finalmente alcanzaron Cuba a partir de 1868. Como había ocurrido en América del Sur o en México, la independencia cubana tardó mucho tiempo en concretarse. Fue un proceso que duró aproximadamente 30 años y tuvo varias etapas. Hubo
dos importantes guerras de independencia. A la primera se le conoce como la Guerra Grande o Guerra de los 10 años. Esta primera guerra de independencia estuvo dirigida por la burguesía criolla de la isla y si bien terminó con el triunfo de los españoles, ayudó a consolidar una identidad nacional debido a la liberación de los esclavos en las zonas tomadas por los rebeldes. Un dato importante para nosotros los peruanos es que en esta guerra participó un joven Leoncio Prado, apoyando a las fuerzas patriotas cubanas. Leoncio Prado fue hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. Falleció en 1883 en el contexto de la Guerra del Pacífico, por lo que es considerado uno de los muchos héroes que nos dejó ese conflicto. La primera llamada Guerra de los 10 años, en la cual peleó Leoncio Prado. Precisamente ahí está la participación peruana, digamos, ¿no? De un peruano en la Guerra de los 10 años, porque Leoncio Prado al abordaje ganó una nave española y esa nave española fue el origen de la Marina cubana. En noviembre de 1876, Leoncio Prado capturó un vapor español. Varias décadas después, en 1944, el entonces presidente de Cuba, Fulgencio Batista, lanzó al mar de La Habana un cazatorpedero al que nombró Coronel Leoncio Prado, en honor a este ilustre militar peruano. La Guerra de los 10 años culminó en febrero de 1878 con la firma del Tratado de Sanjón. Sin embargo, la convulsión social no cesó y los proyectos independentistas continuaron fortaleciéndose. Para poder pacificar la isla, España tiene que hacer concesiones políticas. Los cubanos tendrán una representación en las cortes españolas, se permite la libertad de prensa con ciertas limitaciones, pero evidentemente estas concesiones son muy limitadas y no solucionaban los problemas de Cuba. La destrucción de la agricultura y de las fortunas de españoles y de la élite criolla cubana luego de la Guerra de los 10 años aceleró un proceso que es vital para entender la historia de Cuba, y me refiero a su relación con Estados Unidos. Por un lado, luego de esa guerra comenzaron a llegar a la isla inversiones importantes estadounidenses que dominaron el comercio de exportación de Cuba. Por otro lado, se comenzó a formar una comunidad importante de cubanos en Estados Unidos que habían huido de los españoles durante el proceso de independencia. Ahí podemos encontrar los orígenes del famoso exilio cubano. En la segunda mitad del siglo XIX, el factor del azúcar es muy importante porque van a llegar muchísimos estadounidenses a invertir en Cuba y tienen, a finales del siglo XIX, tienen invertido cerca de $100 millones y además el intercambio comercial con Cuba es muy amplio. Y muchos cubanos de clase media y algunos propietarios huyeron y huyen a Estados Unidos. Los cubanos exiliados piden la intervención norteamericana en Cuba, que ayude a liberar a Cuba del dominio español, que es visto como esclavista, ¿no es cierto?, como impuesto. Al volver, José Martí y la independencia de Cuba. Una nueva etapa del proceso de independencia cubano se inició en la década de 1890. Es aquí donde aparece una de las figuras más importantes en la historia de Cuba. Nos referimos al conocido periodista y escritor José Martí. José Martí va a ser la figura más conocida de la independencia cubana. Tiene trascendencia latinoamericana, es una de las figuras más importantes, digamos, no solamente de la historia local de Cuba, sino tiene trascendencia en toda América Latina. En 1892, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York.
3 años después, los patriotas, encabezados por él, se levantaron contra España, dando inicio a la última guerra de independencia, que duró hasta 1898. Pero Martí falleció muy pronto, el 19 de mayo de 1895. Su rápida partida habría ayudado a construir la aureola de heroísmo que lo rodea hasta el día de hoy. En 1895. Él cae en una de las primeras acciones de esa guerra, pero el esfuerzo militar cubano alcanza dimensiones mucho mayores que durante la guerra anterior. El país está realmente en ruinas, hay sin duda grandes pérdidas humanas. Un sector de la comunidad cubana exiliada en los Estados Unidos presionó al gobierno de ese país para que interviniera en Cuba a favor de los patriotas. Incluso desplegó una tremenda campaña de propaganda para ganar la opinión favorable de la comunidad e incluso del propio gobierno estadounidense. Pero no todos los cubanos exiliados estaban a favor de esa intervención por las posibles consecuencias que podría traer sobre la real independencia de Cuba a futuro. Entre esos cubanos exiliados estaba nada menos que José Martí. Ahí está Martí, por ejemplo, ¿no? Que era bastante más cauto con respecto a la posible participación norteamericana y de hecho se le atribuye pues, la frase, ¿no es cierto?, conocida, he vivido en el vientre de la bestia y sé cómo piensa. Que pasó mucho tiempo en los Estados Unidos, ¿no? El ingreso de Estados Unidos en la Guerra de Independencia cubana se produjo en 1898 y la justificación inmediata fue el hundimiento de un acorazado llamado Maine el 15 de febrero de ese mismo año. Se trata de un episodio bastante polémico hasta el día de hoy y ha dado pie a una larga discusión sobre la verdadera causa de esa explosión. Lo cierto es que la intervención de los Estados Unidos marcó el final definitivo de la lucha cubana contra España. Hoy hay toda una discusión acerca de si fue un atentado o un accidente, pero bueno, se asumió que era un atentado en ese momento. Yo no creo que hayan sido los españoles. Los españoles no tenían ningún interés en hacer explotar un acorazado americano. No sé de dónde vino el sabotaje. Si fueron los independentistas, los mismos americanos, pues eso dio la excusa para que Estados Unidos declare la guerra, derrote a España, porque tenía pues, una potencia mucho más fuerte. Toda la prensa se va a volcar en contra de España y eso va a terminar forzando a las autoridades de Estados Unidos a declararle la guerra a España e intervenir. Y hay un debate grandísimo si los cubanos hubiesen logrado su independencia sin la ayuda de Estados Unidos o si fue fundamental que la ayuda de Estados Unidos se diera. El 24 de octubre de 1898, Estados Unidos y España firmaron el Tratado de París. A los cubanos se les negó la participación en las negociaciones y tampoco se les permitió firmar el tratado, que determinó el traspaso de la administración de la isla de España a Estados Unidos. Entonces, en 1898, Cuba consiguió liberarse del dominio español, pero pasó de un dominio a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuba se independizó de España, pero siguió bajo la administración directa de Estados Unidos, que ocupó la isla hasta 1902. En ese año se convocaron elecciones para el Congreso y se eligió al primer presidente de Cuba, el señor Tomás Estrada Palma. Pese al retiro formal de Estados Unidos, Cuba siguió bajo su tutela durante toda la primera mitad del siglo XX. Un instrumento que sirvió para justificar la intromisión norteamericana en los asuntos internos de Cuba fue la llamada Enmienda Platt. Esta fue una ley dictada por el Congreso estadounidense que se incluyó como apéndice a la Constitución cubana de 1901. Es decir, que la República emerge finalmente en 1902 en condiciones de una soberanía limitada y para algunos estados la consideraban prácticamente un protectorado norteamericano.
Como vimos anteriormente, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX habían llegado importantes inversiones norteamericanas a Cuba. Pues bien, durante la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos afianzó su dominio económico, controlando la industria del azúcar y otros sectores clave como el tabaco, los bancos o los servicios. Avanzaron notablemente los intereses del capital norteamericano, es decir, se produjeron inversiones en distintas ramas, en la infraestructura ferroviaria y sobre todo en el sector azucarero, al punto de que prácticamente ya en la segunda década del siglo XX las compañías norteamericanas controlaban el grueso de la economía cubana. Pero hay otro aspecto que influyó en la opinión de quienes consideraban que la presencia de Estados Unidos era altamente dañina para la isla. Y es que en las primeras décadas del siglo XX, Cuba se convirtió prácticamente en el patio de recreo de los estadounidenses que buscaban entretenimiento, porque allí podían encontrar con mayor libertad alcohol, drogas, juegos de apuesta, casinos, prostitución. Todo esto hacía de Cuba y del sistema político, ¿no?, la idea de una elevada corrupción de las costumbres, una elevada corrupción de la entrega y la subordinación a Estados Unidos. Los norteamericanos podían hacer cosas que en su propio país no les permitían. Por ejemplo, beber licor, ¿no? La prohibición aplicaba en los Estados Unidos, pero cruzaban la isla que está a 100 millas náuticas de distancia de Miami, pues podían beber libremente, ¿no? Durante las primeras décadas del siglo XX, en Cuba se alternaron gobiernos democráticos y dictaduras, siempre bajo el auspicio de una elevada corrupción, además del ejercicio de la represión contra disidentes y opositores. Dos figuras clave en este periodo fueron los presidentes Gerardo Machado y Fulgencio Batista, ambos muy recordados por presidir gobiernos autoritarios y altamente represivos. Batista tuvo dos gobiernos, y fueron estas dictaduras regímenes muy represivos, muy sangrientos, muy antidemocráticos, muy intolerantes con la oposición, sobre todo con la juventud. Es el primer presidente criollo no blanco de Cuba, él es más bien mestizo. El primer Batista es como muy progre, se alía con el Partido Comunista. Luego Batista cambia con los años, ya se vuelve un clásico dictador latinoamericano. Trae a varios presidentes que son como títeres y luego él toma el poder directamente y se vuelve una especie de Somoza, ¿no? Un dictador así de estos latinoamericanos bananeros. Gerardo Machado gobernó entre 1925 y 1933. Ese año, una coalición integrada por estudiantes, partidos políticos y trabajadores organizados logró su salida del poder. Por otra parte, Fulgencio Batista tuvo un primer mandato entre 1940 y 1944. En un inicio, Batista se comportó como un demócrata. Fue elegido por vía electoral y dio espacio a distintas fuerzas políticas, como a los comunistas que formaron parte del gobierno. Sin embargo, en 1952 regresó al poder a través de un golpe de Estado e instauró una dictadura militar. Este fue el antecedente inmediato que dio pie a lo que sería la revolución encabezada por Fidel Castro. Esa dictadura restablece condiciones económicas de muy marcada corrupción y cierra las posibilidades de juego político al punto de que la nueva generación que va emergiendo solo ve como posibilidad de restaurar, o sea, de derrocar a esa dictadura, la lucha armada. En las negociaciones posteriores al golpe de Estado promete irse y convocar unas elecciones, pero en las cuales pensaba participar Fidel, finalmente no fueron convocadas, fueron anuladas, y Batista continuó como dictador. Cuando Batista anuló aquellas elecciones que en teoría se iban a convocar para dar paso a una transición a la democracia, cuando Batista
anuló eso, Fidel prepara una insurrección. Regresamos con Fidel Castro y la Revolución Cubana. El germen del movimiento revolucionario cubano podemos encontrarlo en el asalto al cuartel Moncada, que tuvo lugar el 26 de julio de 1953. Esta osada acción fue llevada a cabo por un grupo de jóvenes liderado por la figura clave de toda esta historia. Me refiero a Fidel Castro, por supuesto. Castro era un joven abogado, en ese entonces ni siquiera había cumplido 27 años. Pertenecía al Partido Ortodoxo, que era un partido de centro-izquierda. En esta acción, como en el resto del proceso de la revolución, estuvo acompañado por su hermano, Raúl Castro. Castro era un abogado joven que militaba en ese partido y tiene una carrera política en ese partido, candidaturas, en fin, una cierta carrera política y una militancia en contra de Batista. El asalto al cuartel Moncada terminó en fracaso. Los implicados fueron detenidos y muchos de ellos asesinados. Como líder del grupo, Fidel Castro fue juzgado y condenado a 15 años de prisión. Fue durante el juicio que pronunció una de sus frases más conocidas: «Condenadme, no importa, la historia me absolverá». Luego de una amnistía concedida por el gobierno, Fidel y su hermano Raúl fueron desterrados a México. Desde allí se organizó la invasión a la isla que daría inicio a la lucha armada. Para ello, se formó el movimiento 26 de julio en honor al día del asalto del cuartel Moncada. Fue en esos momentos que Fidel Castro conoció al otro personaje mítico de la Revolución Cubana, Ernesto el Che Guevara, a quien invitó a unirse al movimiento. El 25 de noviembre de 1956, Fidel y un grupo de 80 guerrilleros partieron rumbo a Cuba a bordo de un viejo yate llamado Granma. El Granma lleva a Cuba a un grupo que invade Cuba. Fueron detectados en el momento que llegaban, fueron avaliados, pero sobrevive un núcleo, y ese núcleo, con Fidel a la cabeza, con Raúl y con el Che, se interna en las montañas de la Sierra Maestra. Y ahí vendrá una lucha guerrillera, que es el año 57 y 58. La lucha armada entre el ejército rebelde y el régimen de Batista duró 2 años. Cuando era evidente que Batista no resistiría, las diferentes fuerzas que luchaban contra la dictadura comenzaron a discutir quién podría ocupar su lugar. Castro propuso al abogado Manuel Urrutia, quien viajó a la Sierra Maestra a encontrarse con los guerrilleros. En diciembre de 1958, en medio de la selva y frente a Castro, Urrutia fue nombrado presidente provisional. Finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista renunció, cedió el poder a una junta militar y se marchó de la isla. Las tropas rebeldes al mando del Che y de Camilo Cienfuegos ingresaron a La Habana al día siguiente. Es claramente una victoria democrática, antidictatorial, y también una victoria antiimperialista, porque el gobierno norteamericano apoyaba a Batista hasta el final. Y bueno, entonces ese es el perfil. Un grupo interesado en democracia contra la dictadura y un grupo interesado en, no sé si romper con los Estados Unidos, pero negociar nuevas condiciones de la relación con los Estados Unidos. El 3 de enero de 1959 se formó un gobierno provisional al mando de Urrutia. El gabinete ministerial estaba conformado por personas de un perfil moderado. Fidel se mantuvo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas e hizo su ingreso a la capital días después.
Como primer ministro fue designado José Miró Cardona, un abogado reconocido, hijo de un general de las luchas por la independencia, pero renunció al poco tiempo. En ese momento, Fidel Castro asumió como primer ministro y rápidamente demostró su voluntad de quedarse en el poder. Y para eso promovió una reforma a la Constitución de 1940 en la que se fortalecía justamente la figura del primer ministro. Así, en la práctica, desde febrero de 1959, Urrutia quedó relegado para finalmente, en julio de ese año, renunciar a la presidencia e irse del país. En su lugar quedó Osvaldo Dorticós. El gobierno cubano implementó una serie de reformas que provocaron la reacción de Estados Unidos. Algunas de las más importantes fueron la Ley de Reforma Agraria, promulgada el 17 de mayo de 1959, y la nacionalización de empresas extranjeras a partir de 1960. Cuando Cuba empieza la reforma agraria y comienza a expropiar empresas estadounidenses sin pagar la indemnización que el gobierno norteamericano consideraba adecuada, empiezan las sanciones contra Cuba. La respuesta de Estados Unidos frente a las reformas impulsó la radicalización del régimen. Pero fue la invasión a Bahía de Cochinos lo que convenció a Fidel Castro de que para salvar la revolución de la amenaza estadounidense era necesario buscar la protección de otra potencia. ¿Cómo fue esta invasión? En abril de 1961, un grupo de exiliados cubanos, con el apoyo del gobierno estadounidense, llegó a Cuba con el fin de sacar a Fidel Castro del poder. A esta operación, que fue un rotundo fracaso, se le conoce con el nombre de invasión a Bahía de Cochinos. Estados Unidos, si lo miras a la distancia, si se puede mirar a la distancia, se hace como un favor a la revolución, ¿no? Porque nada mejor para un proceso revolucionario que un enemigo externo. Un enemigo externo que facilite la unidad interna, ¿no? Porque con los intentos de Estados Unidos de intervención, el episodio de Bahía de Cochinos, ¿cierto? El fracaso de toda esa operación militar y los intentos de asesinato en contra de Fidel, que son históricos, ¿no? Y ya están documentados por la CIA. O sea, no son fantasías, están documentados, ¿no es cierto? Se pueden registrar que son casi como una película, no sé si casi cómica, porque son como, hasta recuerdo, un poco menos de 100 intentos de asesinato fallidos. O sea, es casi alucinante, ¿no? Recordemos que nos encontramos en plena Guerra Fría y la otra gran potencia que podía equipararse a Estados Unidos era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 16 de abril de 1961, luego de los bombardeos iniciales contra la isla y en vísperas de la invasión a la Bahía de Cochinos, Castro anunció el carácter socialista de la revolución. En diciembre de ese mismo año, proclamó que era y siempre había sido marxista-leninista y se ordenó la creación de un nuevo partido comunista de tipo soviético. Al año siguiente, en 1962, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba llegaron a un acuerdo de protección militar, por medio del cual misiles nucleares soviéticos fueron instalados en la isla. En parte como respuesta a ese intento de invasión auspiciado por Estados Unidos, la Unión Soviética coloca misiles nucleares en Cuba con el propósito de, digamos, garantizar que no haya un nuevo intento de invasión. Y eso lleva al bloqueo naval de la isla por parte de Estados Unidos y a la crisis conocida como la crisis de los misiles. La crisis de los misiles fue el momento en el que Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estuvieron más cerca de un enfrentamiento directo. Precisamente el término Guerra Fría hacía referencia a que la competencia entre ambas superpotencias no llegó a escalar hasta un conflicto militar directo que implicara el uso de armas nucleares.
Pues bien, todos estos episodios inclinaron definitivamente a Cuba a la esfera de influencia soviética, convirtiéndose en su principal aliado en el continente americano. Pero la polémica sobre si Castro había sido comunista o simpatizaba con el comunismo antes de la década de 1960 sigue viva hasta el día de hoy. No hay una sola pieza de evidencia que vincule a Fidel con el comunismo antes de 1960. El comunista era su hermano. Bueno, es su hermano. Hasta que la revolución está en marcha, él no tiene una declaración a favor del comunismo. Por supuesto que se puede discutir, pero lo oficial es que hasta los años 60 él no se había declarado a favor del comunismo, ¿no? Él pertenece a la clase media, ¿no? Es un hombre educado, viene de la Universidad de La Habana, educado por los jesuitas, con un aura mística religiosa, esta aurea Salvador, ¿no? Hay gente que habla que se radicalizó y que utilizó el comunismo y a los rusos para quedarse en el poder, que él no era un comunista per se ante la revolución. Hay mucha discusión sobre eso. Yo sí creo que Castro ya era un marxista antes de la lucha armada, de la revolución. Pero siempre ha quedado un poco ese manto de duda que tan comunista fue de utilizar a los rusos para que los norteamericanos no lo saquen, ¿no? Otro aspecto que también ha sido bastante discutido son las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Cuba, que restringen las relaciones comerciales y que, como vimos, comenzaron a inicios de los años 60. El término bloqueo es inadecuado. Bloqueo fue lo que practicó Estados Unidos durante la crisis de los misiles, en donde efectivamente coloca sus navíos de guerra alrededor de la isla de Cuba y se arroga la potestad contra el derecho internacional de revisar cualquier embarcación con dirección a Cuba para verificar que no llevara, por ejemplo, nuevos misiles u ojivas nucleares hacia ese país. Eso fue un bloqueo. El embargo comercial es un embargo unilateral de un único país contra Cuba, Estados Unidos. Empieza con, prohibir las exportaciones estadounidenses hacia Cuba, con la excepción de alimentos y medicinas. Y luego se convierte en un embargo de todo tipo de comercio, salvo nuevamente alimentos y medicinas. Y el embargo americano yo creo que no funciona, no debería existir porque le da excusa a estos gobiernos que de por sí ya son muy ineptos. O sea, el problema económico no es por el embargo, ni algo por el estilo, es que simplemente el sistema no funciona. Volvemos con lo último del programa. Estados Unidos también intentó presionar al gobierno revolucionario, impulsando su aislamiento en la región. Por ejemplo, durante la 7ª reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizó en Costa Rica el 23 de agosto de 1960, Estados Unidos promovió la condena a Cuba por el carácter socialista de la revolución, proclamado en abril de ese año. El canciller peruano en ese momento era el reconocido historiador Raúl Porras Barrenechea, que todos ustedes conocen. ¿Saben por qué? Porque está en el billete de 20 soles, ese que nos gusta tanto tener en el bolsillo. Bueno, en esa oportunidad, Porras Barrenechea no obedeció la orden del presidente Manuel Prado y no apoyó la posición norteamericana. Es más, ese día dio un memorable discurso hablando de la autonomía y de la soberanía de la isla. Porras Barrenechea, que no se pliega al bloqueo, vota en contra incluso de las instrucciones del gobierno, por eso Prado lo saca de canciller, él no era diplomático. Lo hizo porque a él le parecía muy mal el tema del bloqueo, etc. Simplemente creía, uno, la influencia norteamericana en la OEA era excesiva y que debía tener algún tipo de contrapeso, y dos, que probablemente la mejor forma de lidiar con la naturaleza del régimen cubano no era aislarlo. Casi 2 años después, en enero de 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Previamente, varios países latinoamericanos, incluido el Perú, habían roto relaciones diplomáticas con la isla.
No es expulsada por el carácter autoritario del régimen. Había más de un régimen autoritario en América Latina y el Caribe, que era miembro de la OEA. Es por la alianza que Cuba establece con una potencia extrahemisférica cuyo régimen es comunista. Pero la decisión de romper relaciones diplomáticas con Cuba también se produjo como rechazo al apoyo del gobierno revolucionario a movimientos de izquierda y grupos guerrilleros que aparecieron en varios países de América Latina en la década de 1960. En los años 60 es la época de la exportación de guerrillas, la exportación de la revolución a través de guerrillas, que fracasan en todas partes, pero que son casi 100 episodios, ¿eh? Recordemos que en el Perú hubo dos guerrillas de inspiración cubana en la década del 60, la del Movimiento de Izquierda Revolucionario y la del Ejército de Liberación Nacional. En el primer caso claramente hubo adiestramiento en Cuba de algunos de los miembros del MIR. El triunfo del movimiento revolucionario en Cuba sirvió de inspiración para muchos jóvenes de todas partes del mundo, no solamente de América Latina. La victoria del ejército rebelde sobre Batista era la hazaña de un grupo de jóvenes idealistas y combativos que buscaba liberar a su país no solamente de la dominación extranjera, sino también de un sanguinario dictador. Hay una mirada hacia Cuba de esperanza, utópica, de que los jóvenes que buscaban cambiar el mundo ahora lo pueden hacer en Cuba, ¿no? Una figura central en la influencia que proyectó la pequeña isla más allá de sus fronteras fue el Che Guevara. Ernesto Che Guevara fue un personaje mítico de la revolución, con un aura de héroe romántico. Viene al Perú, se va a la selva, trabaja como voluntario en los leprosorios, toda una historia de búsqueda de servicio, ¿cierto? Intento de servicio interesante y romántica. En ese viaje él encuentra que América Latina, digamos, le duele, ¿no es cierto? Que es una América Latina pobre, que dominada por el imperialismo, como era la mirada que tenían los jóvenes en los años 50, ¿no? Que era esta política antiimperialista, ¿no? Y bueno, y decide que el destino de su vida es intentar luchar o contribuir con el cambio en América Latina. Pero al lado de esta aura de héroe romántico del Che, convive un lado totalmente opuesto. Cuando él y Fidel toman el poder en La Habana, pues se carga de juzgar a todos los que habían sido partícipes del régimen de Batista en juicios sumarios, que en cuestión de minutos eran encontrados culpables y fusilados sin mayor capacidad o posibilidad de defensa. Y creo que tanto Fidel como el Che, para la juventud de la época representaron un símbolo, porque llegaba al poder a los 35 años y tener la posibilidad de cambiar un país, no sé, de reformarlo tal y como los jóvenes quieren, es una situación muy única en América Latina. No sé por qué lo nombraba ministro, entonces no conocía del tema. La broma en Cuba es que parece que incluso importó máquinas para limpiar nieve para Cuba. Y me parece que hubo una estafa, que lo estafaron los checos. Era un hombre pues obseso con la violencia, con la revolución, un hombre sanguinario. Y bueno, murió en su ley. Antes hemos visto que el exilio cubano fue un fenómeno que se originó en el siglo XIX, pero luego del triunfo de la revolución, muchísimos cubanos comenzaron a salir del país, motivados no solamente por razones políticas, es decir, por su oposición al régimen comunista, sino también por razones económicas. Al comienzo salen los más de derecha, los que tienen plata, los más religiosos, los que tienen problemas con el giro que ha dado Cuba. Entonces, de acuerdo a cómo evolucione la revolución, va a haber una salida menor o mayor. Entonces después eso se estabiliza la cosa y no va a ser que la salida de cubanos sea intensa hasta que llega la crisis después de la caída de la Unión Soviética. Muchos de los que salieron se fueron a los Estados Unidos, atraídos por el trato preferencial que se les dio a través de leyes y políticas especialmente creadas para ellos. Se asentaron sobre todo en Florida. Allí existe una comunidad de cubanoamericanos bastante próspera e influyente en la política interna estadounidense, así como en las relaciones que mantiene ese país
con Cuba. Hay una organización de lobby cubano-estadounidense que, por un lado, se ha opuesto a la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba y, por otro, ha logrado, por lo menos hasta hace poco, un estatus especial para los inmigrantes cubanos en Estados Unidos, ¿no? Han desarrollado una comunidad muy vigorosa, una comunidad con muy fuerte arraigo y con amplios recursos económicos. Siempre se han vinculado con los sectores más conservadores de Estados Unidos, sobre todo anticomunistas. La desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a inicios de la década de 1990 tuvo un impacto enorme en Cuba. La Unión Soviética había sostenido económicamente a la isla luego de las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, se termina una era en Cuba y comienza otra, caracterizada por muchísimas dificultades económicas. Por eso, a esta década, a la década de 1990, se le conoce en Cuba como el periodo especial. La revolución funcionó mientras tuvo el subsidio soviético. Mientras los rusos mandaban miles de millones de dólares al año, el sistema funcionó, esa vitrina de que tenían salud gratis y que buenos niveles de índices sociales, pero eso se acabó. Una vez que se acabó el subsidio soviético, entraron en una crisis tremenda, porque ya no tenían el padre que lo financie. No era un subsidio directo, en el sentido de que no era que la Unión Soviética entregara dinero a Cuba. El subsidio era a través de los términos de intercambio en el comercio bilateral. La Unión Soviética le pagaba a Cuba precios muy por encima de los precios del mercado internacional por el azúcar que importaba de Cuba y le vendía productos energéticos, por ejemplo, muy por debajo de sus precios internacionales. El siglo XXI trajo el relevo generacional en la dirección del Partido Comunista de Cuba. Debido a su avanzada edad y al deterioro de su salud, Fidel Castro fue alejándose paulatinamente del gobierno, hasta que en el año 2008 renunció definitivamente a la presidencia y 3 años más tarde dejó de ser el primer secretario del partido. En ambos cargos fue reemplazado por su hermano Raúl, quien a fines del año 2019 cedió su lugar a Miguel Díaz-Canel. Estos relevos en la dirigencia del partido han traído ciertos cambios, sobre todo en materia económica. Sin embargo, el orden político con un solo partido que controla la isla se mantiene. Se pensó que esta gente que era más joven, no eran los dinosaurios de la revolución, iban a liberalizar el régimen, no lo liberalizaron. Hubo algunos tímidos pasos revertidos y me parece que han vuelto otra vez en liberalización económica, permitir un poco los negocios privados, pero no ha habido pues, el cambio que se esperaba. La carestía de vida es fuerte, hay muchas colas, pero yo no creo que estos vayan a una transición, no lo veo. Yo creo que van a seguir aferrándose al poder. Y los últimos movimientos, las últimas protestas que hubo, pues evidenciaron el problema fundamental de una revolución o de un gobierno que se dice ser revolucionario, pero que no es capaz de garantizar las necesidades y las preocupaciones básicas de su sociedad. También igualmente importante es que la incapacidad de crear una sociedad que tenga bienestar sin afectar la libertad y el desarrollo individual, ¿no? En favor de un bienestar colectivo que incluso no se ha logrado realmente, se ha afectado los derechos y libertades individuales sin ninguna duda, ¿no? Entonces, ese pendiente cubano, ¿no?, es algo que creo que es importante reconocer, ¿no?, y que creo que actualmente no se podría tomar como modelo de ningún tipo de desarrollo ni político ni económico, porque no ha logrado el equilibrio que quizá en 1960 muchos jóvenes pensaban que era posible, ¿no? Nos ha quedado corto el programa, ¿no? Ha sido un recuento bastante apretado de la historia de Cuba en los últimos 200 años. Hoy, los cubanos se enfrentan a un panorama incierto, ¿verdad? Pero ¿qué país
nos enfrenta a un panorama incierto. ¿Qué pasará con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Qué pasará con el régimen que ha gobernado la isla durante más de 6 décadas? ¿Transitará hacia una mayor apertura o un solo partido seguirá ejerciendo el poder? Bueno, solamente el tiempo traerá respuestas a estas interrogantes. Importante es saber reconocer o recordar que lo que pasa en un lugar del mundo afecta a todo el planeta. ¿No es cierto? Nos vemos en la próxima.